método de aula virtual en la universidad. Sobre todo analizar cómo está afectando esto a los estudiantes de primer semestre, porque venimos de un método de aprendizaje bastante tradicional. Entonces sí fue como que un gran cambio. Entonces estamos haciendo una investigación para realizar argumentos de tesis. Ok, eso es para su ensayo. Sí, para la materia de comunicación. Solo me da curiosidad, ¿por qué escogieron este tema? Es un poco aburrido, la gente no suele estar muy interesada. Porque fuimos partícipes de esto, porque somos de primer semestre, entonces vimos cómo nos afectó a nosotros. ¿Y cómo les afectó? El hecho de que nosotros no estábamos tan acostumbrados a leer, o sea, tener ese tipo de cosas para autoeducarnos. Entonces, por eso. Y ahora ya están... Claro, ahora un poco más, pero igual para nosotros fue un choque bastante fuerte. Ok, pero ya lo superaron. Ya están felices. Un poco. O sea, ya estamos acostumbrados. Pero felices no están. La mayoría de mi paralelo no. ¿Y por qué? Porque hay que a veces no nos da tiempo, por ejemplo, porque tenemos que estudiar para un examen o hacer algún proyecto y no nos da tiempo, ocupamos eso. Ok. Sí, entonces sí. Claro, por favor. Podemos empezar con las preguntas. Déjame verlo. 10, 17 preguntas. Ahí está. Bueno, preguntas para la entrevista. Empezamos con la primera pregunta. ¿Cómo se evaluaron las condiciones previas y cuáles fueron las razones para implementar este método de aprendizaje? Verás, el aula invertida ya se venía aplicando en la aula desde hace unos 8 años tal vez. Lo que pasa es que no se había implementado de una manera tan severa, tan extrema, tan radical. Para tomar como este punto tan extremo fue porque empezó a implementarse una consultoría con la Universidad Minerva. La Universidad Minerva, como ustedes saben, es una de las universidades más prestigiosas del mundo, y a partir de esta consultoría se decidió que se iba a implementar esta aula invertida en las 4 asignaturas vida. En las demás asignaturas se dan cuenta que no es el caso. Entonces la idea es que estas asignaturas son como un ejercicio experimental, ¿no? Queremos experimentar cómo nos va, porque justamente los estudiantes no están acostumbrados, va a generar resistencias, obstáculos, y estamos como viendo cómo nos va. ¿Y las razones para implementar? Dado que Minerva es una universidad tan prestigiosa, es una universidad estadounidense que sale muy bien rankeada en métricas internacionales, fue un referente de calidad para la universidad, y por eso se está implementando, porque a partir de esa asesoría se nos recomendó que se aplicara. Claro. La segunda pregunta: ¿con qué personal se desarrolló el plan de implementación del proyecto Minerva? ¿Este personal contaba con experiencia previa en la gestión de estos proyectos? Sí, más o menos. Se implementó desde formación general, que es la facultad donde tenemos estas asignaturas transversales, y nosotros ya teníamos experiencia. Repito, no era absolutamente extrema porque lo intercalábamos con otras metodologías, pero sí teníamos experiencia. Entonces fue con formación general, con la coordinación de la FICA, con una de las asignaturas que es Vida 3, y con otra coordinación de la FASEA que está trabajando con Vida 4, pero todos tenían experiencia, algún grado de experiencia en aula invertida. Muchísimas gracias. La pregunta 3. ¿El plan de implementación fue diseñado de manera clara y específica para garantizar una adecuada adaptación de los estudiantes? Verás, yo te puedo dar la respuesta políticamente correcta y la sincera. No sé cuál de las dos quieres. Ambas. Sí, es posible. Sí, es posible. Cuando tú piensas un proyecto en abstracto y haces como el movimiento a otro contexto, va a salir bien, entre comillas, en abstracto. Pero cuando ya lo implementas, te chocas con las variables de la realidad, ¿cierto? Esto ya no es abstracto, ya no está en el papel. Entonces en el papel todo funciona muy bien. Uno dice, paso esto A a B, y funciona bien. Pero en la realidad ya no funciona así, ¿cierto? Porque cuando tú aplicas A o B, te das cuenta que hay condiciones que no habías contemplado, había variables que no habías visto, y cuando ya se implementa, ahí empiezan, digamos, los roces, las tensiones. Incluso hay proyectos que entran en crisis, ¿no? Porque
A veces no es tan fácil esa implementación. Los estudiantes tienen hábitos diferentes, tienen realidades diferentes, tienen motivaciones diferentes, tienen contextos económicos diferentes y eso hace que la implementación no sea la esperada de acuerdo a esta lectura abstracta inicial. Muchísimas gracias. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Se ha realizado una evaluación del estado mental de los estudiantes post-implementación? No. Okay. O sea, no sé por qué esa pregunta me da curiosidad, ¿por qué la plantearon? O sea, ¿ustedes creen que les afecta mentalmente? Es que es una carga bastante pesada cambiar de estos métodos de aprendizaje antiguos a los nuevos. Ajá. Y en parte es como que hace una carga mental en esto, porque es difícil adaptarse, es difícil estar leyendo las lecturas antes de cada sesión. Por ejemplo, uno ya tiene que ir a la clase sabiendo el tema más o menos de lo que trata. Claro. Y el profesor se encarga de resolver las dudas, pero no... Claro. Entiendo que sea una carga de trabajo adicional, pero ¿afecta a su salud mental? O sea, ¿les deprime, les estresa tanto? Creo yo que sería por el lado de que la mayoría de nosotros entramos con beca. Ya. Entonces es bastante estresante y sí crea en algunos depresión, por lo que si es que no seguimos manteniendo la beca, la perdemos y salimos de la universidad porque no tenemos los recursos económicos para seguir en ella. Es frustrante. Entonces, por ese lado. Ya, ok. Ya, gracias por la explicación. Ya, la quinta pregunta es algo similar. ¿Se lleva a cabo un seguimiento en cada paralelo para evaluar el desempeño de los estudiantes del primer semestre? Sí se hace un seguimiento muy cercano desde la Coordinación Vida. Ese seguimiento involucra muchos instrumentos. Hay la evaluación temprana, que no sé si se acuerda que ustedes hicieron. Eso nos da insumos para saber cómo está funcionando la clase, qué no les gusta, cómo abordarla. Se hicieron entrevistas a profesores, se hizo grupos focales con estudiantes, se va a aplicar otra encuesta desde el 3 al 13, si tienen molestias, ese es el momento de poner ahí, este método, lo que quieran. Todo bien, o sea, porque finalmente si ustedes se están sintiendo tan damnificados y se sienten tan abrumados, o sea, ese es el momento de ponerlo, porque la Coordinación de Vida recopila esa información justamente para hacer cambios. Entonces, capaz hay que flexibilizarlo, pero nunca lo sabremos si ustedes no son honestos. Entonces, sí se hace un seguimiento y tenemos múltiples instrumentos que estamos triangulando para ir adaptándonos e ir ajustando el modelo. Muchas gracias. La sexta. En caso de que un grupo de estudiantes, un paralelo, no logra adaptarse al nuevo método de estudio planteado, ¿qué decisiones o estrategias se implementan para abordar esta situación? Verás, lo ideal es seguir motivándolos, estimulándolos, invitándolos a que sigan el modelo. La realidad es que hay carreras que renuncian a ello. Por ejemplo, medicina. Medicina, un poco dicen, o sea, tenemos 9 materias, tenemos clases de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, humanamente no podemos. Y yo entiendo que esa es una de las variables que deberíamos empezar a adaptar, ¿no? Porque hay carreras que son más demandantes, etc. Lo ideal es seguir motivando a los estudiantes, pero también es posible una flexibilización. Es decir, si yo veo que no está fluyendo, yo puedo jugar con otras metodologías que siguen siendo metodologías activas. El asunto es que el aula invertida no es la única metodología activa. Es una de las metodologías activas. Entonces, lo importante es seguir trabajando con aprendizaje activo. Entonces, si aula invertida se agotó porque cansa, aburre, es monótono, ¿sí o no? Que uno dice, ay, por favor, yo sé que es agotador. Entonces, si yo ya veo que se agotó, yo puedo jugar con otras metodologías con tal de que sigan bajo la sombrilla conceptual del aprendizaje activo. Listo, entiendo. El área encargada de estas materias es consciente del riesgo de deshonestidad académica derivado de una posible falta de adaptación de los estudiantes a este nuevo método. Sí es algo que se ha analizado y se está siguiendo como la construcción de un protocolo. ¿Te refieres a IA y esas cosas? Claro. Sí se ha discutido y sí se está trabajando para un protocolo en el cual se vea cómo poder enfrentar eso, porque es abrumador como los estudiantes quieren usar. Entonces sí se está trabajando. Listo. Se analizaron los riesgos asociados con la implementación del método de estudio aula invertida. De ser así, ¿cuáles fueron los riesgos identificados? El riesgo más evidente que saltó y que es obvio es que los estudiantes no vienen preparados para la clase.
Entonces, eso lo sabíamos antes de implementar el modelo. No voy a entrar en detalles por qué, pero eso ya lo sabíamos, que fue como el gran riesgo. Y ahorita, como les decía, frente a esa posibilidad que es muy real, de hecho hay estudiantes que en mi cara me dicen no voy a leer así, porque tengo prueba, estoy cansado, etc. Como les decía, nuestra posibilidad fue flexibilizar el aprendizaje. Y la última, ¿qué estrategias o planes se plantean para el próximo semestre con el objetivo de facilitar una mejor adaptación de los nuevos estudiantes? Verás, la coordinación de vida es muy activa en términos de recopilar información para mejorar el modelo. Ahorita estamos esperando a la encuesta que se va a correr desde el 3 y a partir de esa recopilación seguramente se tomarán decisiones para que los estudiantes que vengan sean más felices, no sufran tanto y la cosa funcione mejor. Que mejore, claro. Esas serían todas las preguntas. Perfecto, gracias chicos. Muchas gracias.